Ya ver, resolveremos esta pregunta de examen del anterior semestre. Es una pregunta de progresiones aritméticas, pero un poquito de teoría. A ver, progresiones aritméticas. Este es el término general. La fórmula para calcular el término general de una progresión aritmética es esta, ¿no? Se dice que el último término o el término general es igual al primer término más la cantidad de términos y eso menos uno y eso multiplicado por la diferencia. Ahí lo tienen anotado. Y una progresión aritmética es esto, ¿no? Donde cualquier término se obtiene en base al anterior, sumándole una cantidad constante, ¿no? Que eso lo llamamos la diferencia o razón de la progresión aritmética. Ya, por ejemplo, este segundo término es igual al término anterior, sumado la razón o la diferencia de la progresión aritmética, ¿no? Y tuviese A más D. Y esto sería pues A más 2D y así sucesivamente. Luego, si queremos calcular la suma de los términos de una progresión aritmética, esta es la fórmula, ¿no? Te dice que la suma hasta una cantidad n es la cantidad n dividido entre 2, aquí el primer término más el último término. También hay otra expresión para calcular la suma de los términos de una progresión aritmética, que te dice que es la cantidad de términos entre 2, dos veces el primer término más la cantidad de términos, el número de términos menos uno y es multiplicado por la diferencia. Este es el concepto que se requiere de saber para resolver la pregunta de su examen. Les dice que la diferencia es igual a el último término o el límite superior menos el límite inferior o primer término sobre la cantidad de términos que vamos a interpolar o medios aritméticos que vamos a interpolar y aquí más uno. Y entonces resolveremos este ejercicio. Luego vamos a ver la resolución de la pregunta de su examen. Y entonces, si ya saben cómo resolver este ejercicio, pues adelanten el video y vean la resolución de la pregunta de su examen. Eso depende de ustedes. Y a ver, y a ver aquí que les dice interpolar cuatro medios aritméticos entre 2 y 12. Entonces aquí tengo el límite inferior o el primer término que es el 2 y voy a tener el límite superior que es el 12. Pero entre estos dos, entre el primer término, límite inferior, y entre el último término, límite superior, voy a introducir una cierta cantidad de términos o medios aritméticos. ¿Cuántos medios aritméticos voy a introducir? Cuatro. Voy a introducir cuatro términos de una progresión aritmética. Cuatro términos. Y esta es la formulita, ¿no? Utilizaremos esta fórmula. La diferencia de la progresión aritmética les dice va a ser el límite superior menos el límite inferior sobre la cantidad de términos que vamos a interpolar más uno. Aquí, nuestro límite inferior sería A, nuestro primer término que es 2. Nuestro último término o límite superior sería el 12. ¿Cuántos términos vamos a introducir? Cuatro. Eso es lo que les dice, ¿no? Introducir cuatro medios aritméticos. Entonces, n vale 4. Eso es 4. Reemplazamos aquí. Sería el límite inferior, que es 12 menos 2 sobre la cantidad de términos, que es 4 más uno. Aquí 12 menos 2, eso es 10. 4 más uno es 5. Y quintas uno, quintas 2. Entonces la diferencia tiene que ser 2. Entonces la progresión aritmética como respuesta sería la siguiente, ¿no? El primer término, que es el 2. Para calcular el siguiente término le tendría que sumar la razón o la diferencia, ¿no? Que es 2. Eso hemos hallado. Entonces, 2 más 2, eso es 4. Para hallar el siguiente término, pues le sigo sumando la diferencia. 4 más 2, 6. Luego tenemos al 8, tengo al 10, luego al 12. Y fíjense, hemos logrado introducir cuatro medios aritméticos. Ya entonces, ese es el ejercicio, algo sencillito. Ahora sí, pasaremos a resolver la pregunta de su examen del anterior semestre. ¿Qué es lo que les dice? En una progresión aritmética, y la progresión aritmética es esta. A ver, me lo voy a copiar aquí. No hay como tal un límite inferior. 5, luego tenemos a el 47 y así hasta el 159. Y a ver qué les dice.
en una progresión aritmética que les da la progresión aritmética, el número de términos que hay entre 47 y 159 es el triple del número de términos que hay entre 5 y 47. Hallar la diferencia, entonces te piden hallar la diferencia, no ese datito, de la razón o la diferencia de la progresión aritmética. De esta progresión aritmética y ya, solamente les pide hallar la diferencia y como tal la progresión aritmética. Y a ver, esta es la progresión aritmética que nos da. Como tal, no hay un primer término por estos puntos suspensivos, pero sí tenemos un último término, un término general, que es un término donde acaba la progresión aritmética, que es 159. Pero como tal, no hay un no hay un primer término. Y a ver, pero entre 5 y 47, pues hay una cantidad de términos, ¿no? Hay una cantidad de términos de la progresión aritmética. Y a ver, y entonces voy a decir que entre 5 y 47 la cantidad de términos que sea n1 y entre 47 y 159 como hay un límite inferior y un límite superior, pues hay una cantidad de términos, ¿no? Y esa cantidad de términos lo voy a llamar n2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que les dice? El número de términos aquí, el número de términos que hay entre 47 y 159, entre 47 y 159, ¿cuántos términos hay? Pues n2. N2, eso es igual. ¿Qué les dice? El número de términos que hay entre 47 y 159 es el triple del número de términos que hay entre 5 y 47. Y lo que hay entre 5 y 47 es n1. Entonces, esto va a ser igual a el triple de lo que hay entre 5 y 47. Planteo de ecuaciones. Sí, eso lo puedo llamar una primera ecuación. Es lo que les dice ahí. Fíjense, es un poquito de razonamiento, ¿no? El número de términos que hay entre 47 y 159, eso es n2, es igual al triple de lo que hay entre 5 y 47, y lo que hay entre 5 y 47 es 1, eso es, pero es el triple. Ya entonces, eso les plantean ahí. ¿Qué más? Mm, Eso les dice ahí. Luego hallar la diferencia de esta progresión aritmética y como tal la progresión. A ver, ya me he planteado esta primera ecuación. ¿Qué les parece ahora si utilizamos la fórmula que utilizamos para interpolaciones? Y a ver, aquí voy a anotar sea de la diferencia de la progresión aritmética. La fórmula que utilizamos para interpolaciones es esta, ¿no? La diferencia es igual al primer último término menos el primer término, límite superior menos límite inferior, la cantidad de términos que estamos interpolando más uno. Entonces, primeramente lo haremos para lo que hay cinco y, entre 5 y 47. Entonces voy a tener ahí la diferencia. Nuestro límite superior ahí sería el 47 menos nuestro límite inferior que sería el 5, la cantidad de términos que estamos interpolando, es decir, la cantidad de términos que hay entre 5 y 47, eso lo he llamado n1. N1 más 1. Y ahí tengo una segunda ecuación. Ahora sí, considerando ahora el límite inferior 47 y límite superior al 159. Entonces aquí para lo que hay entre 47 y 159. Entonces la diferencia va a ser igual a el límite superior, que es 159, menos nuestro límite inferior, aquí sería el 47. La cantidad de términos que hay entre el inferior y el superior, que lo estamos llamando n2 más 1. Y esto lo puedo llamar una tercera ecuación. Y ahora fíjense que tengo un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Resuelven ese sistema de ecuaciones de 3 por 3 y ya estaría resuelto el ejercicio. Pero les pide hallar la diferencia, ¿no? O sea,
tienen que hallar el cuánto vale D. Y a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les parece si de las ecuaciones 2 y 3 despejaremos? De la ecuación 2 voy a despejar n1, de la ecuación 3 voy a despejar n2, y eso lo voy a sustituir en la primera ecuación. Ya veremos esto, a ver, copiar, pegar. Entonces aquí la diferencia sería igual a 47 menos 5, eso es 42 sobre n1 más 1. Aquí la diferencia va a ser igual a 159 menos 47, eso es 112, la cantidad de términos n2 más 1. A ver, despejaremos de aquí n1 más 1 pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, está dividiendo esto, pasa a multiplicar y aquí 112. Aquí voy a tener la diferencia por n1 más la diferencia igual a 42. Solamente estoy realizando la distributividad más la diferencia igual a 112. De aquí despejaremos n1 directamente. Aquí tengo que esto va a ser 42. Esto va a pasar a restar menos la diferencia. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Aquí si yo despejo n2, va a ser 112 menos la diferencia. Esto va a pasar a dividir, a restar. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esto lo puedo llamar las ecuaciones 2, 3, 4 y la ecuación 5. Ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a sustituir las ecuaciones 4 y 5 en la ecuación 1. La ecuación 1 es esta, ¿no? La que nos han planteado en el ejercicio, en el enunciado. Copiamos, pegar. Ya sustituiremos aquí. N2 para nosotros es 112 menos la diferencia sobre la diferencia aquí 3 veces N1. N1 para nosotros es 42 menos la diferencia y esto dividido sobre la diferencia. Este D va a pasar a multiplicar y luego se va a simplificar, ¿no? Entonces directamente, entonces aquí tengo 112 menos D igual a 3. Este 3 está multiplicando a todo esto, ¿no? Entonces sería 42 menos D, la diferencia. Entonces aquí tengo 112 menos la diferencia. Aquí 3 por 42, eso les da 126 menos 3 veces la diferencia. Y aquí solamente despejamos la variable, la razón o la diferencia, ¿no? Que es D. Entonces menos 3D, eso va a pasar a sumar como 3D positivo. Aquí tengo 126 menos 112 va a pasar a restar. Y aquí 3D, eso nos da 2D. Aquí 126 menos 12, eso les da 14. Y aquí la diferencia pues sería 14 entre 2, que eso les da 7. Entonces ahí tengo la respuesta. La diferencia de la progresión aritmética es 7. Y esa es la respuesta del ejercicio. Ya algo más, a ver. ¿Y la progresión aritmética cuál va a ser? A ver, esto lo... Ya. Finalmente, la progresión aritmética va a ser la siguiente, ¿no? Tengo a inicia, tengo al 5, luego puedo ir hallando los términos, ¿no? Sumándole la diferencia. Al 5 sumado el 7 eso les da 12. Al 12 sumado 7 eso les da 19. Al 19 le sumamos 7, eso les da 26. Luego del 26 le sumamos 7, eso nos da 33. Al 33 le sumamos 30, le sumamos 7, eso les da 40. Al 40 le sumamos 7, les da 47, ¿no? 47 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 159, que es donde, que es el último término de la progresión, hasta el 159.
Y esa es la respuesta. Nos pedía hallar la diferencia y como tal la progresión aritmética. Y ya lo hemos hallado.